Uno de los principios fundamentales de la biología es que todos los seres vivos están formados por una o más células. La palabra célula significa celda, pequeña, y fue usada por primera vez en el siglo XVII. A partir de la invención del microscopio comenzó el estudio de la célula. En 1665, Robert Hooke describió, gracias al microscopio, la estructura de una laminilla de corcho, observando que estaba compuesta por una serie de celdillas que representaban unidades que se repetían. A cada una de esas celdillas las denominó célula. En el siglo XVII destacan también los trabajos del que es considerado el primer microbiólogo, el holandés Anthony van Leeuwenhoek, quien construyó el primer microscopio óptico y realizó interesantes observaciones, entre ellas pequeños microorganismos de las aguas estancadas a los que llamó animálculos. Hoy sabemos que se trataba de bacterias y protozoos. En el siglo XVIII, el inglés Robert Brown determinó la existencia en las células de un punto brillante central, al que denominó núcleo. Consideró que era un componente esencial y constante en las células. En 1838, Matthias Schleiden, botánico alemán, estudió las plantas al microscopio y comprobó que todas estaban compuestas por unidades individuales, llamadas células. Un año más tarde, el zoólogo alemán Theodor Schwann extendió las afirmaciones de Schleiden a los animales. Las plantas y los animales están formados por células, dotados de vida independiente, pero sujetos a la vida del organismo del que forman parte. Años más tarde, el alemán Rudolf Virchow completó la teoría celular, añadiendo su famoso aforismo «Omnis cellula et cellula», que quiere decir que toda célula proviene de otra célula preexistente. Actualmente la teoría celular expone: todos los organismos se encuentran formados por una o más células, lo que constituye la unidad anatómica o estructural de todos los seres vivos. Las reacciones químicas de los seres vivos, incluyendo los procesos de obtención de energía y las reacciones de biosíntesis, tienen lugar en el interior de la célula. Por lo tanto, la célula es la unidad fisiológica de todos los seres vivos. Y por otro lado, toda célula proviene por división de otra célula preexistente. El material hereditario que contiene las características genéticas de una célula pasa de la célula madre a la célula hija. Todos los científicos no dieron validez universal a la teoría celular. Los llamados reticulistas sostenían que el tejido nervioso no estaba formado por células independientes, sino que todas ellas estaban unidas entre sí, formando una red o plexo. Entre estos autores estaba el italiano Camille Golgi, quien recibió el premio Nobel junto a nuestro español Santiago Ramón y Cajal. Pero fue Santiago Ramón y Cajal, en el año 1906, quien defendió una teoría contraria a los reticulistas, al demostrar la individualidad de las neuronas, apostillando aún más la teoría celular y concediéndole su validez universal. Todas las células, podemos afirmar, cumplen la teoría celular. Recordemos que todas las células en las que se cumple la teoría celular es la célula unidad estructural, anatómica o estructural de todos los seres vivos. La célula es la unidad fisiológica y toda célula procede por división de otras células preexistentes. ¿Y los virus? ¿Tú qué crees? ¿Son auténticas células o no son células? En medio acuoso, las células tienden espontáneamente a adoptar una forma aproximadamente esférica. Sin embargo, la forma de las células puede ser muy variada y viene determinada por su función o por la proximidad con células vecinas. Así, existen células de forma poligonal, poliédrica, prismática, cilíndrica y otras muchas. Algunas células presentan formas muy sofisticadas, de aspecto estrellado o arborescente como las neuronas, y otras presentan incluso la capacidad de cambiar de forma en el transcurso del tiempo. La mayor parte de las células son de tamaño microscópico. Generalmente, las células procariotas, es decir, las que no tienen núcleo, las de las bacterias, tienen dimensiones que oscilan entre 1 y 2 micrómetros, mientras que las células eucariotas, animales y vegetales, lo hacen entre 10 y 30 micrómetros. En los organismos pluricelulares, el tamaño global del organismo no está en función del tamaño de sus células constituyentes, sino del número de estas. Así, un elefante tiene muchas más células que una hormiga, pero
Estas son de tamaño similar en ambas especies. El organismo humano tiene del orden de unas 10 elevado a 14 células. El ojo humano no puede apreciar objetos de tamaño inferior, en el mejor de los casos a 0,2 milímetros. Resulta pues evidente que, estando el tamaño de la mayoría de las células muy por debajo de este límite, el estudio de la estructura celular requiere del uso de dispositivos capaces de generar imágenes considerablemente aumentadas de los objetos que se desea observar. Estos dispositivos se llaman microscopios, del griego micros, pequeño, y scopein, mirar. Existen dos tipos de microscopio, el microscopio óptico y el microscopio electrónico. El microscopio óptico es un dispositivo cuyo funcionamiento se basa en las leyes de la óptica física y geométrica. La observación de estructuras biológicas al microscopio presenta algunos problemas. En primer lugar, la observación se realiza por transparencia. La luz atraviesa el objeto observado, y no por reflexión, que es como estamos acostumbrados a ver los objetos corrientes. Debido a ello, las muestras de material biológico a observar deben de ser láminas lo suficientemente finas, con unos 10 micrómetros como máximo, para que la luz pueda atravesarlas. Para obtener estas láminas se utilizan unos aparatos denominados microtomos. En segundo lugar, la materia viva es en general muy transparente a la luz visible, por lo que las imágenes obtenidas ofrecen muy poco contraste. Con el objeto de aumentar el contraste de las preparaciones microscópicas se utilizan técnicas de tinción, que consisten en el uso de diferentes colorantes que se fijan de manera selectiva a las diferentes estructuras celulares. Aquí podéis ver algunas imágenes obtenidas con el microscopio óptico. Las imágenes pueden aparecer en color, y no tiene por qué estar muerto el organismo que vamos a observar o la célula que vamos a observar. En el microscopio electrónico, en lugar de luz visible, utiliza haces de electrones acelerados. Los electrones llevan asociada una longitud de onda considerablemente más pequeña que la de la luz visible, lo que permite obtener imágenes con un poder de resolución mucho mayor y discernir, por lo tanto, objetos mucho más pequeños, del orden de unos pocos nanómetros. Básicamente, la estructura de un microscopio electrónico es muy semejante a la de un microscopio óptico. En lugar de utilizar lentes de vidrio, se utilizan lentes electromagnéticas, es decir, bobinas por las que circula electricidad, que focalizan los haces de electrones generando la imagen deseada, que es recogida en una pantalla fluorescente o en una placa fotográfica. Existen dos tipos básicos de microscopios electrónicos. El microscopio electrónico de transmisión, que lo simbolizamos como MET, donde el haz de electrones pasa a través de la muestra y es enfocado para formar una imagen sobre una pantalla fluorescente. Aumenta el tamaño de las células más de 1 millón de veces y tiene un poder de resolución de unos 2 nanómetros. Aquí podéis ver varias imágenes del microscopio electrónico, por ejemplo, el aparato de Golgi o, por ejemplo, una mitocondria. Problema: la imagen siempre va a ser en blanco y negro. Lo que pasa es que nosotros la vamos a poder colorear, es lo que denominamos microfotografías a falso color. La imagen tiene que ser muy fina, por lo tanto, las muestras que utilizamos ya están muertas. En el microscopio electrónico de barrido, que simbolizamos como MEB, se obtienen imágenes tridimensionales de las células en un monitor de televisión. Aquí podéis ver las típicas imágenes del microscopio electrónico de barrido, por ejemplo, un eritrocito o glóbulo rojo o un óvulo rodeado por espermatozoides. Para que comparéis una imagen obtenida con un microscopio óptico, veis el color. Aquí las células pueden estar vivas, como por ejemplo esta levadura de pan, Saccharomyces cerevisiae, y una imagen tomada con un microscopio electrónico. Veis, en este caso, la levadura se está reproduciendo mediante reproducción asexual por gemación. La imagen es mucho más detallada. Y en este último cuadro podéis tener una comparativa entre los dos tipos de microscopio, tanto óptico como electrónico, y dentro de estos el de transmisión y el de barrido. Recordad que el microscopio óptico es portátil, mientras que los electrónicos y los de barridos no lo son extremadamente grandes. Los aumentos multiplicado por 2500, por 500.000 o por 20.000. La mejor resolución la da el microscopio electrónico de transmisión. El tamaño mínimo observable es de 120 nanómetros en el óptico, de 1 nanómetro en el de transmisión y de 10 nanómetros en el de barrido.
La fotografía que se puede obtener en el óptico es de blanco y negro y color, pero en el de transmisión y en el de barrido son en blanco y negro. Lo que pasa es que nosotros las coloreamos, lo que os decía antes, en falso color. En el óptico podemos observar imágenes en vivo, mientras que en el electrónico, en el de barrido, como las muestras deben de ser extremadamente finas, las muestras deben de estar muertas.